Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, aquí estamos con un nuevo episodio de Planeta Kayak. En Planeta Kayak no tenemos vacaciones, en Planeta Kayak no descansamos. En Planeta Kayak estamos de nuevo Carlos desde Villarreal. Hola Carlos. Hola Key. Y Key desde Puerto de Sagunto, deseando grabar para contaros cosas, temas candentes, temas profundos. Hoy estamos nosotros solos y nuestro conocimiento. Nos gustaría estar acompañados, por ejemplo, de Saúl Cravioto para ver qué nos contaría él del tema que vamos a abordar hoy. Pero claro, es que no nos responde, o sea, nos hace menos caso que a Perry. Entonces, no seguiremos dando la barrila. Si alguno tenéis contactillos con él y tal, decirle que hay un par de chavales que están empezando con un proyecto de comunicación muy interesante y que querrían contactar con él para hablar de cositas del agua y tal, ¿no, Carlos? Sí, no, lo que pasa es que, bueno, Saúl, bueno, no hace falta decir que es un fuera de serie y no es que le pidamos que nos eche un cable, pero bueno, como este mundo del kayak es pequeño, pues claro, pues cuando sale un figura, pues también te gustaría tenerlo dentro de tu propio mundo, ¿no? Y que también conocer algunos aspectos, pues que no salen en el MasterChef, ni en otros programas de televisión, ni en premios, ¿no? Entonces nos gustaría también saber algunas facetas de este gran deportista que es Saúl. Pues efectivamente, no dejaremos de perseguir a otros, pero bueno, a él lo tenemos ahí en la diana. Falta que nos haga caso y saque tiempo en su apretada agenda. Sí, el resto, desde luego, que no bajen la guardia, ¿eh? El objetivo número uno ahora es Saúl Cravioto, pero todo el universo de estrellas del kayak que estén por ahí con la guardia muy alta, porque vamos a por ellos, ¿eh? Por supuesto, Marcus, ve calentando. Freya, no te enfríes. Nadie está a salvo de entrar en nuestro radar. Solo es cuestión de tiempo. Somos muy persistentes y muy profesionales. Muy profesionales. Profesionalísimos. Y hoy venimos a hablar de un tema que siempre es motivo de no es el timón sí, timón no, que ya lo tocamos. Hoy es el tema kayak de fibra o de plástico. ¿Vale? Pues sí, porque es una pregunta que mucha gente cuando tira a comprarse un kayak se la plantea y no hace falta ser novato o tener poca experiencia en este mundo. No sé, yo por ejemplo me cambié de kayak hace 2 años y no creáis, o sea, esta misma pregunta, plástico o fibra, me la planteé y al final pues en realidad pues tomé la decisión así de forma un poco impulsiva, no muy razonable, pero bueno, es una duda que todos nos planteamos y bueno, consideramos que es un tema de interés y para la gente que no lo tenga menos claro que nosotros, pues vamos a contaros las bondades y las cosas que no son tan buenas de cada material. Os voy a contar que después de 15 años yo también me he pasado a la fibra, al Kevlar Carbono de Fun Run, que es Kevlar Carbono del que hacen los tanques ahora en la guerra de Rusia, ¿vale? Pero es Kevlar Carbono. Pero Carlos no ha contado que nosotros seguimos guardándonos más en la manga, pues Carlos tiene su primer kayak, el rotomoldeado de plástico, lo sigue teniendo y no se deshará de él nunca. Y yo tengo un par de kayaks de plástico autovaciables para cuando hace calor, para cuando quiero sacar a pasear a alguien o lo que sea, o sea que no nos los quitamos. Vamos, tenemos el de fibra y tenemos el de plástico y no tenemos ningún despecho por el de plástico en absoluto. Una vez aclarado esto, vamos a aclarar que hoy no vamos a hablar de hinchables, plegables, origamis, etcétera, ¿vale? Que sí, que son PVC, plásticos y tal, ¿vale? Sino solamente de fibra, plástico o madera, ¿vale? Porque Pues sí. también hay kayaks de madera muy bonitos, o sea, muy interesantes, fabricados made in Spain, que quiere decir en castellano fabricado en España, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de la madera.
¿Qué podemos decir de la madera, Carlos? Pues sí, que es un material muy válido y hasta no hace tantos años, pues los más viejos, a mí no me ha pillado, pero los más viejos recordarán de que muchos de los kayaks que se vendían se hacían de madera. Lo que pasa que, claro, o sea, el defecto de la madera es que es un tema, o sea, una fabricación bastante artesanal, comparado con los otros dos materiales que vamos a hablar, que es el plástico y la fibra. Entonces, claro, conforme, digamos, crecen las empresas que fabrican estas embarcaciones, pues se han ido decantando por otros materiales pues que consiguen prestaciones y sobre todo pues precios más económicos. Pero aún así, decir que la madera continúa en vigor y hay artesanos aquí en España y fuera de España que siguen fabricando kayaks de este tipo, por encargo, por supuesto. Y incluso hay gente que te manda el kit y te manda las instrucciones y tú mismo te lo puedes fabricar en casa. Entonces, el kayak de madera es la opción ideal pues para la gente que se estén planteando construirse un kayak en casa. Que hay mucha gente de esta cuerda, de hágase el kayak usted mismo, que es un tema muy interesante, no te sale por un precio muy desorbitado y bueno, luego el kayak a lo mejor no tira recto, se hundirá, será feo y tal, pero oye. Pero lo bonito es hacerlo, sí, lo bonito es hacerlo. Lo bonito Claro. es hacerlo, y estoy hablando del kayak. Gente con más tiempo libre que fotógrafo del BOE, que tiene a los hijos criados, que tiene la casa pagada, y dicen, ¿qué puedo gastar mi tiempo y mi dinero en el largo y oscuro y frío invierno? Dice, pues ya está. Entonces, os damos la pista, por si queréis ir investigando, que esto se suele llamar Stitch and Glue, que quiere decir maderitas y pegamento, ¿vale? Pero no os costará, nosotros pondremos algún enlace en la página del Planeta Kayak, no os costará encontrar enlaces a estos artesanos que hacen auténticas virguerías, auténticas kayaks que navegarán mejor o peor, pero es indudable que son muy bonitos, Sí, difíciles de además, producir en serie, pero muy bonitos. sí, además la gente se los construye por todo el mundo. Sí que hay que decir que hay gente que eso también os puedo comentar, que hay gente que consigue los planos para construirse un kayak y se consigue unos planos pirateados que se descarga de internet y tal. Y bueno, con todo el rollo este del paso de medidas anglosajonas a las del sistema métrico y bueno, todas las distorsiones que puedan tener estos planos, pues luego he conocido a gente que ha tirado a construirse un kayak basándose en estos planos que se descargan por ahí y ha tenido sorpresas bastante desagradables. Entonces, también es interesante que si vais a construiros en casa un kayak de madera, pues compraros planos de calidad, que aunque cuesten un poco más, seguro que os van a dar un resultado estupendo. Os voy a dar una pista adicional. No os preguntéis por qué vuestros hijos dan tantas veces las unidades y los sistemas de unidades y los cambios de unidades en el colegio, ¿vale? Estudiadlos. Decirles que lo estudien, decirles que no es un tema baladí, decirles que se fijen mucho porque son cosas que a la vuelta, cuando te haces mayor, pues te sirven para no reventar una rueda de la bici, por ejemplo, al intentar hinchar a 45 bares una rueda de una bici, ¿vale? Para que el kayak que está en pulgadas no salga solo para la muñeca Barbie de tu hija, ¿vale? Para muchas cosas. Las unidades son gran parte del meollo de cualquier cosa técnica, controlar las unidades. De todas maneras, ahora que hemos hablado un poco, o hemos dado una pista, porque tampoco no queremos hacer spoiler y tenemos ahí en el punto de mira varias personas dentro de España y fuera de España que fabrican kayaks artesanales de madera en los diferentes modos de construcción que hay. Nos vamos a centrar en los dos materiales principales que hemos comentado, que es el plástico y la fibra, y entonces lo que consideramos importante es hablaros así un poquito, sin caer en aspectos muy técnicos, de cómo se fabrican los kayaks. Porque nosotros no hemos tenido la suerte de ir a una fábrica, digamos, donde se producen kayaks de plástico de forma masiva, pero bueno, sí que hemos tenido ocasión de ir a la fábrica de Funrun, que estuvo no hace mucho, y bueno, allí de primera mano pues ves bastante cómo se fabrican los kayaks de fibra. ¿Qué nos podrías contar, Keith, de cómo se fabrica un kayak de fibra? Vale, tampoco se fabrican como churros los de fibra, ¿vale? Hay que tener unos moldes. Para tener un molde, lógicamente, hay que tener un modelo.
O sea, tienes que tener algo que funcione, tienes que saber cómo es físicamente ese algo que funcione. Y entonces, ese algo que funcione, tienes que hacerle un molde para la parte de arriba y otro molde para la parte de abajo, ¿vale? Y de las dos partes que salgan de esos moldes, se juntan y sale tu kayak de fibra, ¿vale? No vamos a entrar ahora en, hay que tener mucho cuidado cuando mezclas el, bueno, básicamente esos moldes, son moldes, se pintan por la base, por la parte interior con una base antiadherente, luego se aplica la tela de fibra o de dioleno o de Kevlar o de carbono, se le aplica a esa tela una resina epoxi, ¿vale? Y luego, cuando eso se ha solidificado, se saca del molde y se pega con la otra parte, que es la parte de abajo, ¿vale? Se pule, se le quitan las creces, se le quitan trozos que técnicamente no se pueden dejar de hacer, porque el tema de los moldes, pues tiene lo que tiene. Y luego ya, bueno, en la pintura se pone primero, lo primero que se pone después de la base antiadherente es la pintura del color que tú quieres que sea el kayak, ¿vale? Aún así, luego hay que darle un acabado. No es fácil, no es fácil. Cuando hablamos de carbono, hay otra técnica que es la técnica de infusión al vacío, de la que no vamos a hablar, porque si esto parece un poco, digamos, etéreo, lo de la infusión al vacío ya, ¿para qué? ¿Vale? Es como, en fin, es complicado la vida para nada, ¿vale? Con el tema de la fibra. Cada kayak hay que seguir este proceso y hay que tener moldes. Esos moldes salen de algo que físicamente ya tiene una forma. ¿Vale? Quedaros con eso, quedaros con eso. El tema del plástico, Carlos, ¿cómo hacemos los kayaks de plástico? Bueno, pues como he dicho antes, no hemos tenido la ocasión de ir a una fábrica donde fabrican kayaks de plástico, pero bueno, sí que hemos visto algún vídeo en internet y pese a que hay matices, simplificando mucho el proceso, pues coges un molde, ¿vale? Y el molde tiene la forma completa de un kayak. Si es un kayak pequeño de 2 o 3 metros, pues pensemos que es un molde pequeño. Pero si estamos hablando de un kayak de mar, estamos hablando de un molde que mide ya 5 metros, que ya es un tamaño bastante considerable con toda la barbaridad de dinero que cuesta realizar un molde, ¿no? Y nada, pues dentro de ese molde se ponen unas bolas de polietileno, que es normalmente el material que se emplea para hacer estos kayaks, y se calienta. Y a la vez que se calienta, pues se le da vueltas de forma que la fuerza centrífuga pues hace que el plástico que se ha derretido se adhiera a las paredes del molde, luego se enfría poco a poco, también es muy crítico la forma de enfriarse, pero bueno, la cuestión es que cuando se ha enfriado y abres el molde tienes un kayak entero. Que ese kayak, bueno, luego si tiene algún orificio como tambuchos, bañera, pues hay que quitarle el plástico que sobra, hay que colocarle la castillaje y tal. Pero bueno, como has comentado tú, el fabricar el kayak de plástico es mucho más rápido y mucho más económico que un kayak de fibra. Entonces, esta forma de fabricación lo que implica es un tipo de fabricación industrial, de tal forma de que los kayaks, con independencia de las propiedades del plástico, los kayaks se fabrican como churros y eso repercute en el precio final. También hay que decir de que este tipo de kayaks pues, se llevan fabricando así desde los años 70, ¿vale? El primero, creo recordar, que lo hizo la marca Perception y unos años más tarde, pues la marca Ocean Kayak empezó a fabricar kayak sit on top, que si juntamos un kayak barato con un kayak que es muy fácil de llevar, pues nada, fue, digamos, la explosión para que todo el mundo tuviese acceso a tener un kayak y disfrutarlo. Entonces, por eso, la gran mayoría de kayaks que vamos a ver por ahí son de plástico. Bueno, y una vez que vemos un poco que el de plástico es como un horno giratorio, roto, moldeado, viene de que ese horno, ese molde con forma de horno, ¿vale? Va rotando para que se vaya pegando a toda la superficie. Ya hemos visto cómo va ese horno giratorio
y ese pastelito que hacemos de capas, como si fuera una lasaña en la que pones una capita de pasta, un poquito de carne, un poquito de tomate, otra capita, que es el kayak de fibra, ¿vale? El que vas poniendo las capas. Pues tenemos que empezar a pensar qué nos lleva a decidir si nos compramos uno de fibra o nos compramos uno de plástico, ¿vale? Como ya ha avanzado Carlos, si nuestro tema es el dinerito, hablando siempre de cacharro nuevo, ¿vale? Porque en cacharro segunda mano puede pasar cualquier cosa, pero hablando de cacharro nuevo, si hablamos de dinerito, pues lo que más nos conviene es uno de plástico. Suelen ser más económicos, y de segunda mano, pues ya no te digo, mucho más económicos, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de peso, la cosa cambia. A ver, es cierto que el peso importa mucho más fuera del agua que dentro del agua. O sea, dentro del agua tú no notas el peso del kayak, salvo porque te cuesta más darle, darle candela. Te cuesta más hacerlo desplazarse dentro del agua. Además, los kayaks de plástico nuevos y buenos, al principio el plástico está muy finito y resbala muy bien, porque está nuevo de trinqui, ¿vale? No, hay plásticos que no son nada rugosos y resbalan muy bien, pero también es cierto que se van haciendo rugosos con el uso, con los embarranques, con las salidas, con las llegadas, con los desplazamientos, y entonces eso le va quitando capacidad de desplazar, capacidad de deslizar, lo va haciendo más rugoso. Vamos, la diferencia entre cojas un folio y lo pases por encima de la mesa de la cocina, ¿vale? Lo restregues, o que cojas una lija y lo pases por encima de la mesa de la cocina antes de que te sacuden un pescozón con una chancla en la colleja, ¿vale? Sí, no, puede parecer así que seamos un poco pejigueros, pero bueno, si alguna vez alguien ha mirado, o sea, algún documental de estos de la 2 y tal, la piel de los tiburones tienen un pequeño dibujo, ¿no? Que hidrodinámicamente afecta mucho, ¿no? Y es lo que tú apuntas, que parece que no. Hombre, vamos a ver, para uno que vaya de excursión, que vaya de paseo, esa diferencia no le es significativa, pero está claro que las rayas que se le van generando al casco de un kayak y que son muy difíciles de reparar, o sea, de conseguir un casco perfectamente limpio, pues claro, eso también suma de que hidrodinámicamente no funcione tan bien y claro, pues ese kayak, o sea, potencialmente no sea tan rápido. Si hablamos de lo que comentaba, kayak de paseo, de travesía, en lo que digamos el tiempo, las prestaciones no son importantes, pues no pasa nada. Pero si hablamos de competición, pues claro, cada segundo cuenta y esos elementos son muy críticos. Y yo entiendo que en el kayak de competición, pues el peso también influirá. No sé hasta qué punto, pero también influirá, ¿no te parece? Sí, claro que me parece. Hombre, no me imagino, por ejemplo, claro, cuando hablamos de competición, esto es como lo de las bicis, ¿vale? Siempre hacemos la misma comparación. No es lo mismo la bici que hace descenso, a ver quién baja más rápido una ladera sin matarse, ¿vale? Que por mucho que digan que las de carbono se pueden hacer, las de carbono pueden durar pues una temporada, como mucho, siendo muy optimista, ¿vale? Que el tío que va por carretera con la bici de carretera, que intenta no pisar los baches, intenta no coger ni las montañitas de los pasos de cebra, ¿vale? Que se puede hacer un símil parecido. Tú puedes competir, claro, imagínate los que hacen el slalom o los que hacen descenso de aguas bravas, tal, que le vas a pegar golpes al cacharro sí o sí. No se te ocurre llevarte uno de fibra de vidrio, de dioleno o ni siquiera carbono Kevlar. Ahora, si vas a hacer pista en río o si vas a hacer maratón, pues casi todo el mundo lleva callas de fibra o callas de carbono, sobre todo los que hacen maratón, porque tienen que hacer porteos de algunos cientos de metros y tienen que llevarlos a coscoletas, o sea, cogidos por un asa que llevan, tienen que, si puede ser, sin pegar golpes con el suelo, ¿vale? Entonces, claro. Sí, de todas maneras, otro factor que también cambia bastante respecto al plástico y la fibra es la rigidez. ¿Vale? Aparte del peso, es, digamos, la rigidez estructural de la embarcación.
Y es que pensemos que, como hemos comentado, el propio sistema de fabricación de la fibra pues permite con mucha facilidad y de forma muy directa, pues decir, esta zona del barco la refuerzo más porque va a tener, por ejemplo, mucha tensión o va a recibir impactos, por ejemplo, la proa, y aquí que digamos es una parte que no es estructuralmente tan importante, pues puedo ponerla más fina, ¿no? Aparte de que cuando se fabrican los kayaks, pues le pones los tabiques interiores que, claro, le da una rigidez añadida, ¿no? Todas estas cositas en los kayaks de plástico es mucho más complicado porque por el propio sistema de fabricación es muy difícil determinar a esta parte del kayak le añado más material para que sea más resistente, más fuertota, y a esta menos, ¿no? Entonces, es más difícil jugar con el grosor de las paredes del kayak en cada sitio. Entonces, al final, en la práctica, lo que resulta es eso, que el kayak de plástico, comparado con uno de fibra, es menos rígido. Consideremos otra cosa. En el momento en que estamos grabando esto, estamos sufriendo una ola de calor, yo creo que la peor de la historia desde que hay registros, pero hay quien dice que estamos pasando el verano más fresco de los que nos quedan. O sea que esto solo va a ir a peor con para los negacionistas, que lo del cambio climático, ¿vale? Que esto cada vez va a ser peor, los veranos cada vez van a ser más asquerosamente calientes. Y eso para el plástico no es nada bueno. No sería el primero que ata un kayak de plástico a la vaca y cuando llega a destino tiene un churrete. Un churrete colgando un poco por delante y un poco por detrás. O no sería el primero que tiene un kayak de plástico y pegan estos subidones de temperaturas, que son 10-15 grados más de lo normal, y que los tiene apoyados sobre dos palos duros y cuando llegas a cogerlo resulta que han cogido forma. Sí, no, ese tema del tanto como de las abolladuras, ¿no? O que del calor se doble y tal, normalmente luego suele tener fácil solución, porque hasta donde me han contado a mí y yo he comprobado en persona, pues el material tiene un poco como de memoria, ¿vale? De cuando lo has fabricado. Y si tú luego lo vuelves, o sea, un kayak que se te ha doblado porque lo has colocado en la vaca y tal, luego lo dejas enfriar y lo dejas el tiempo adecuado en una base plana y tal, pues vuelve un poco al sitio. Pero bueno, yo por mi experiencia con mis kayaks de plástico, hay veces que no vuelve al sitio y la deformación se queda para toda la vida. Entonces, esto también tenerlo en cuenta porque aparte de la propia rigidez del barco, las propias propiedades del plástico con el calor y el sol, pues puede pasar lo que tú has comentado, que se doble y luego pues nunca vuelve al mismo sitio. Efectivamente. En cuanto a la forma, o sea, no solo mantener la forma, sino en cuanto a que el cacharro puede tener una forma optimizada. En concreto hablamos de optimizada para la velocidad, ¿vale? Cuando hablamos de optimizar, hablamos de dos cosas. Una, o de hacerlo muy estable para que un tío se suba con cosas de pescar ahí encima y eso parezca el Titanic y no vuelque y pierda los aparejos y los anzuelos y tal, o que corra mucho. Y cuando hablamos de que corra mucho, bueno, hay un tercer caso, que sea muy manejable cuando el agua está muy mal, ¿vale? Y que tú puedas controlar que esté siempre con la parte de arriba para arriba y la de abajo para abajo, ¿vale? Pero eso es un caso intermedio en el que también la forma también importa. La forma de conseguir unas formas más exactas para un mejor desempeño, ya sea para correr más, ya sea para manejarse mejor en aguas que no son amigables, es más fácil de conseguir con la fibra, ¿vale? Se pueden conseguir muchas cosas muy chulas con el plástico, pero son más fáciles de conseguir con la fibra. Sí, no, en esto hay un punto que la gente que sepa un poco de kayak, de la manera que os lo voy a ilustrar, seguro que lo vais a ver enseguida, ¿no? O sea, yo que he visto 40.000 kayaks de mar y tú también, que seguro que no has visto un kayak de mar hecho en plástico con una proa tan afilada como la que se puede construir con un kayak de fibra. Entonces, claro, eso, una proa afilada, a nadie se le escapa de que eso corta, por decirlo de una forma vulgar, pues corta el agua de forma más guay, más optimizada, y es un factor, uno de tantos, pues para que el kayak alcance más velocidad.
efectivamente, aunque ya se están fabricando surf skis, también te digo, en polietileno o en plástico, para Sí, hablar sí. así en plata, ¿vale? Que eso facilita, pues que cuando uno está aprendiendo y quiere ir al surf ski, que los primeros golpes no muera, ¿vale? No tenga que pasar por un taller cada vez que tiene un pequeño descuido, ¿vale? Al final no ves a nadie compitiendo en una competición de velocidad, no ves a nadie compitiendo con un kayak de plástico, ¿vale? Sí, no, precisamente hace poco en la tienda de Portear, a los cuales les mandamos un saludo, he visto un kayak o sea, un surf ski hecho en plástico. Y bueno, yo creo que dentro de lo chulo, pues es la gente, pues dentro de lo que permita el mercado, pues pueda elegir, ¿no? Y muchas veces no tenga que decantarse exclusivamente por un material porque no tiene otra opción. Entonces, si tú, por ejemplo, un kayak autovaciable puedes elegir tenerlo en fibra o tenerlo en plástico, pues tienes más libertad, tienes más posibilidades. O un surf ski en plástico o en fibra, pues más chulo, más oportunidades. Es un poco rarito encontrar kayaks autovaciables en fibra, pero los hay. Los hay, los hay. Y es un poco rarito, nuevamente importados de Sudáfrica, y es un poco rarito tener surfskis en plástico, pero los hay. Podéis buscar, por ejemplo, el V7 de Epic, gracias Epic por cualquier regalo que nos quieras hacer, ¿vale? Eh, que es una copia del V8, que es un surfski bastante estable en fibra, ¿vale? El V7 en plástico, el V8 en fibra. Podéis buscarlo por internet y ver que son tan similares como sea posible hasta donde dé el proceso de fabricación. Sí, no, decir que aquí en España sí que había unos astilleros en Huelva que sí que fabricaban. Lo que pasa es que los Umpa Lumpa no me quieren chivar el nombre del astillero, pero bueno, tampoco no tiene mucha importancia porque por desgracia ya no los fabrican, ¿no? Pero eran kayaks Sidon Top muy chulos, de tipo, bueno, pues como los que utiliza la gente en pesca, hechos en plástico, pero fabricados en fibra. Y bueno, yo creo que es lo que comentaba, que normalmente la gente pues se va a comprar un kayak de pesca en plástico, pero seguro que hay gente que por la razón que sea, porque pesa menos, porque puede conseguir un color determinado, no sé, por la razón que sea, pues oye, si tienes la posibilidad de conseguirlo en fibra, pues ¿Vale? A cambio, también es cierto que es más fácil aprender a reparar o encontrar a alguien que repare kayaks de fibra que reparar uno de plástico. No estamos diciendo que no se pueda. Se puede. Se puede, pero es más complicado, hace falta otro tipo de herramienta y kayaks de fibra, cualquier astillero que repare barcos de crucero, barcos de vela ligera de fibra, es capaz de reparar un surfski o un kayak de fibra de vidrio, de oleno, aunque hay gente especialmente virguera. Un saludo para nuestro amigo Pepe. Pepe, qué grande Pepe. Sí, señor, el plástico, como tú dices, se puede reparar, pero bueno, yo sí que he visto gente que utilizaba una máquina y tal, pero bueno, muchas veces las reparaciones que conozco yo que se han hecho a kayaks de plástico, pues bueno, han sido un parche. Ha sido un parche que en el kayak nunca ha dejado de entrar agua y nunca ha quedado bien. Y básicamente los kayaks de plástico, pues lo que se reparan es, si tú le has hecho una brecha o una rotura, voy a explicarla así un poco rápido, pues coges un trozo de plástico de otra parte del kayak, no sé, del borde de la bañera, de un borde del tambucho, de algún sitio que lo puedas coger, por supuesto. Y entonces lo que haces es calientas ese plástico y al calentarlo, pues se funde con el otro, ¿no? Pero bueno, ya digo yo que no son reparaciones tan fiables y tan efectivas como se puede hacer con la fibra. De hecho, yo he visto reparaciones en fibra y tú has visto reparaciones de Pepe porque te dicen, Invisibles. claro, porque te Invisibles. dicen, porque te han dicho, este kayak estaba partido, un kayak literalmente partido por la mitad y que lo han arreglado. O sea, tú lo ves y dices, este kayak lo acaban de sacar ahora mismo de la fábrica. Y no ves dónde está el arreglo. O sea, Es es, increíble. es increíble. No hemos dicho antes que las empresas de alquiler
que no son tonticas, ¿vale? La mayoría no son tonticas. Normalmente no tienen, salvo que sea algún kayak desechado, de que era del dueño y que lo tiene ahí porque ya no lo quiere o tal, todo lo que alquilan suele ser de plástico. Normalmente lo que alquilan las empresas de alquiler genéricas, salvo que te veas en un sitio de postín de high level, de very high level, ¿vale? Lo que alquilan es de plástico. ¿Por qué? Porque ya hay que ser bruto. Para hacerle algo, un roto importante a un kayak de plástico, hay que ser bastante bruto. En Mucho, mucho. cambio, en cambio, no es difícil llegar a un sitio y decir, ay, ¿no me habéis dicho que había aquí piedras a flor de agua? Y hacerle un roto a un kayak de fibra y tener que tirar de ese rollito de cinta americana que llevamos por ahí escondido en un tambucho para hacer una regleta y llegar hasta casa. Pues sí, y es que me lo pones un poco a huevo pues para comentar una de las propiedades que más valoramos la gente que tenemos un kayak de plástico, ¿no? Que son, pues, que tienen más resistencia a golpes, impactos, rascadas, o sea, es muy difícil romperlo, como tú has apuntado. Entonces, pues claro, eso en determinadas disciplinas, como las aguas bravas, pues es la vida, es la diferencia entre irte al fondo con el kayak o seguir navegando. Y luego tú y yo, que nos hemos movido mucho en kayak, por ahí con el coche en la vaca, pues claro, eh, cuando sujetas el kayak a la vaca, si es de plástico, tienes que tener cuidado. Hemos hablado que tenemos que tener cuidado si le está pegando el sol. Pero bueno, a la hora de apretar, si no haces mucho el bestia, lo puedes apretar firmemente. Un kayak de fibra, tienes que tener mucho cuidado y mucho mimo porque corres el riesgo, que nosotros conocemos casos, de estar apretando las cinchas de un kayak en la vaca y hacer cracks o una hip o una fisura que luego un tiempo más tarde pues ha generado roturas y tal. Si oyes un crujidito, normalmente ya es tarde, ¿vale? Ya algo, aunque sea un poquito, ya la has cagado. Si oyes un crujidito con el kayak de fibra. Con el kayak de plástico, pues eso, salvo calor, pues es más bondadoso acerca de lo que le puedes hacer sin que se enfade. Sí, ¿no? Y aparte también apuntar que, bueno, tú y yo, mejor dicho, que hemos hecho cientos y cientos de kilómetros, no sé, he perdido la cuenta de con el kayak en la vaca del coche, pues claro, lo hemos subido y bajado y 50 veces y bueno, a mí pues bajándolo, que lo coges tú, que no sé qué, ¡pum! ¡Oh! ¿No lo tenías? Sí que lo Sí, tenía, pero parece que no. No me he dado pues cuenta. claro, te cae el kayak de 1,5 metros al suelo y claro, no es el mismo efecto si es de fibra o es de plástico. O lo que también me ha pasado a mí alguna vez, ¿no? Que maniobrando, pues no te acuerdas que llevas el kayak, no llevas el kayak en la vaca y bueno, pues pegas contra algún voladizo, contra algún travesaño y bueno, pues todo esto, si lo haces con un kayak de plástico, queda en anécdota, pero si lo haces en un kayak de fibra, pues las Oh, no tenías que consecuencias. haber hecho tanto marcha atrás. Tenías que haberte quedado un poco más separado de la pared, me parece. Sí. Y si hablamos ya de kayaks voladores, que Oh, conocemos a gente que han tenido kayaks voladores, vaca incluida, vaca ¿sí? incluida. ¿Puedes explicar lo que es un kayak volador? Un kayak volador es cuando, a ver, hay dos modalidades. El kayak volador, ¿vale? En modalidad yo a mi rollo, que es que no lo has atado bien, en un frenazo o en un tal, o se te vuela y va más rápido que el coche, con lo cual hay una separación de trayectorias y una separación de vidas, ¿vale? Pero ya lo grave, grave es cuando tú sí que las has atado muy bien, muy bien, muy bien, pero la vaca no está demasiado bien cogida al coche, o por lo menos no lo suficiente como para un determinado frenazo, en cuyo caso el kayak sale volando y se lleva la vaca detrás para hacer un buen aterrizaje en trineo. Sí, sí, sueles escuchar pues, Sí. un sonido así y el kayak desaparece del techo. Sí, son momentos traumáticos, cuanta más velocidad llevas, más traumáticos y que pueden ser además muy peligrosos para uno mismo y para los demás, sobre todo cuando te encuentras en autopista. Recordad que cuando estáis vas con el kayak en la vaca y pasas cerca de un cabo, pues normalmente ahí los vientos son bastante salvajes y son lo bastante salvajes como para que sucedan cosas que no pensabas que podían suceder.
En todo caso, bueno, para la gente que este tema no se lo sepa, emplazamos a este estupendo episodio que grabamos sobre el transporte, que es un tema que controlamos bastante y que por las visitas que tiene en el blog y las escuchas, pues es un tema que a todos os interesa mucho y nos consta. Pero tenemos que pasar a otro punto a la hora de elegir entre el plástico y la fibra, y es que hay un material que soporta más, digamos, el estar a la intemperie o incluso si no puedes lavar el kayak. Lo que pasa es que también tenemos que decir que, bueno, la intemperie, o sea, aguantar horas y días y semanas de sol o horas y días y semanas de agua de mar o agua salada, pues claro, al final se lo acaba comiendo todo, ¿no? Pero aún así, ¿qué material dirías tú que aguanta más, Key? Pues hombre, yo diría lo que sé, que es que es más fácil que aguanta la intemperie un kayak de fibra que uno de plástico, por muchos motivos, pero todo muere, o sea, el salitre acaba con todo. Si tú vas a navegar con un kayak en el mar, endulza. Si no puedes endulzar siempre, no pasa nada, pero endulza casi siempre. El salitre acaba con todo. Si no acaba con el plástico, acaba con los acastillajes, con las anillitas, con la línea de vida, con las bozas, con cualquier cosa que no sea el plástico y al final con el plástico, lo que no pueda con el salitre con él, va a poder el sol. ¿Vale? El de fibra, pues si le da mucho el sol, pues unas partes al final dilatarán más que otras un poquito por pelos y se pueden separar, pero es más resistente al sol y a la intemperie. Sí, efectivamente, la fibra está pensada para embarcaciones, pues de verdad. No es que un kayak no sea una embarcación de verdad, pero embarcaciones más potentes, ya me entendéis todos y todas. Y la fibra pues está más preparada, digamos, para las condiciones duras, especialmente en el mar. Pero bueno, entonces, ¿qué me compro, Carlos? ¿Cuántas veces has oído esa pregunta? Carlos, ¿qué me compro? Me quiero comprar un kayak. ¿Qué me compro? Bueno, pues la respuesta es fácil. Cómpratelo todo. Cómpratelo todo. Claro, uno de cada y en varios colores, que te pegue con todo, que tengas fondo de armario para los colores. Y como te vas a comprar varios chalecos, que haya rojo, pues chaleco azul si eres del Barça. Pero claro, si eres del Real Madrid, todo blanco. Ah, no, que no hay chalecos blancos. Ay, qué follón. Vamos a ver, vamos a dar unas pequeñas ahí, en fin. El mejor que haya es el que tú tienes o el que ya tiene tu amigo, ¿vale? De entrada, eso recuérdalo. Y es mejor navegar con un kayak de mierda que no te gusta mucho que no navegar. Es mejor navegar con lo que ya tienes que no navegar porque lo que tienes no es perfecto. Oh, es que lo que tengo, yo siempre quiero algo mejor. Y si no puedo tener uno de cada, como Carlos, ¿vale? Si no puedo, bueno, pues entonces, ¿cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu nivel? Es que estoy empezando. Cómprate un sit-on top de plástico barato. Primero mira a ver si te gusta lo del agua, lo de palear, ¿vale? No te metas ahí, no, quiero uno de travesía como el que lleva la Freya Hofmeister para dar la vuelta al continente americano. O sea, no te vengas arriba, no te vengas arriba. Si estás empezando, cómprate un sit-on top o cómprate un Rainbow Oasis, algo súper estable, algo cómodo. No te compres ropa una talla más pequeña para cuando te venga, ¿vale? Porque a lo mejor no te llega a venir o te desesperas y se lo lleva a tu hermano o tu primo, ¿vale? Que tienes un nivelazo que te cagas, que tengo un nivelazo que te cagas, porque vengo de la pista y quiero mar. Cómprate un surf ski, pero pruébalo primero. Cómprate un surf ski, pero pruébalo primero. Y luego ya, si quieres, vas bajando nivel. Sí, en todo caso, fuera de bromas, es difícil dar consejos, pero si nos tenemos que mojar, porque nosotros nos mojamos, o sea, nosotros no somos políticamente correctos, nosotros nos mojamos, aunque es un consejo genérico, lo ideal es que cuando estás empezando, porque es más económico, porque soporta el peor trato, porque normalmente son kayaks más estables, si estás empezando, decántate por un kayak de plástico. Luego con el tiempo, conforme vas evolucionando, vas probando cosas, ya vas teniendo más claro lo que quieres, tienes una técnica más depurada, por ejemplo, al embarcar o desembarcar, que es cuando los kayaks, digamos, pues sufren más, se le pueden dar rascadas y tal. Entonces, claro, ya tienes la técnica más trabajada
y entonces si tienes un kayak de fibra, pues ya no lo maltratas tanto. Entonces, aunque sea un consejo de que no a todo el mundo se le acople, es un consejo genérico, pero creemos que es lo más acertado. Si te vas a comprar, por hablar un poco del río, algo para hacer aguas bravas, pensamos que es mejor, casi seguro que sea de plástico. Excepcionalmente los habrá de fibra, pero creo que todo el mundo lleva callas de plástico para cosas que se hacen en el río, en sitios que hay muchas piedras y despegan muchos golpes. No confundir río con rodeo o con kayak Slalom surf. o En el kayak slalom. surf, kayak El surf slalom también es de fibra. hay calles de fibra que son virguerías de diseño. Son como unas babuchas de estas de Aladino, ¿vale? Que las ves y dices, qué maravilla, qué bonito, no sé cómo irá, pero qué bonito. Y luego resulta que si tú sabes hacer kayak surf, van súper bien, que no es nuestro caso, ¿vale? Pero van súper bien. Pero te decimos lo mismo, empieza con una de plástico, métele unos cuantos, te va a pasar, te va a pegar unos cuantos golpes y unas cuantas embarrancadas. Y cuando ya veas qué es lo que más te tira, ya vas a saber un poco qué es lo que quieres y si puedes tener uno de fibra. En cuanto el de mar, pues hay gente que no tiene, que no sabe nunca por dónde va a salir. Si va a salir desde playas de arena, si va a salir de playas de arena siempre, pues a lo mejor dices, bueno, podría salir con uno de fibra con cuidado, de playas protegidas, donde puedo ponerme el cubrebañeras con tranquilidad en un sitio que me llegue el agua a la altura de los tobillos y que no vaya a rascar con nada, ¿vale? Pero si tú vas a salir de un sitio que igual hay arena, que hay piedra y que no sabes si mientras te pones el cubrebañeras te va a tirar una ola contra las piedras y te va a hacer un poco... Uno de plástico, uno de plástico. Plástico es duradero. No serán los que más corren jamás, salvo que te compres uno muy bueno y nuevo, que durante un tiempo irá casi igual de bien que uno de fibra. Pero empieza con el plástico. De todas maneras, como os conocemos a todos y siempre tenéis dudas, estaremos encantados, como siempre, de que si en Facebook y en YouTube, que es los sitios donde se pueden poner comentarios, pues oye, si tenéis cualquier duda de decir, este kayak me va bien, lo pienso utilizar para aquello, eso sí, dadnos información, porque hay gente que te dice, quiero un kayak, pero no te dice ni para qué lo va a utilizar, ni por qué sitio, ni de qué manera. Entonces, claro, así es muy difícil darte una ayuda. Pero oye, que si... Periodismo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Todas esas cosas. O sea, no vale. Quiero un kayak para todo. Ya lo hemos dicho. Para todo no te vale ninguno. Para todo no te vale ninguno. Piensa para qué lo quieres, piensa por dónde, piensa con quién, piensa en qué época del año, ¿vale? Y ya podemos afinar. Hablando de afinar, vamos a tener que hacer en algún momento lo que en los de estos ingleses llaman Q&A, que es Question and Answers, o sea, preguntas y respuestas. Ya sabemos que tenemos mensajes, ¿vale? Con preguntas, con sugerencias, y vamos a en algún momento hacer un especial Question and Answers o preguntas y respuestas, que suena mucho menos técnico en castellano, ya lo sé, ¿vale? También estamos haciendo suscripciones gratuitas. Fíjate, mira qué bien suena. Gratuita. Gratuita significa free, que no cuesta un pavo, ¿vale? Que en el blog hay un botoncito que tú dices suscríbeme y cuando pongamos un capítulo nuevo te va a llegar a eso que gastamos la gente mayor, que es el correo electrónico, ¿vale? Para que sepas que ha salido. También tienes en YouTube lo del suscrito y la campanita, ¿vale? Para enterarte cuando sale un capítulito nuevo. Estamos en el Twitter, estamos en el Instagram, si es que ya no sé dónde más podemos estar. O sea, estamos donde tú quieras, menos en el LinkedIn, que es muy cansino, estamos en todos lados. Sí, en todo caso, bueno, todos estos sitios que has apuntado, ok, pues está muy bien pues para tener feedback de eso, de que lo que he comentado antes, que dejéis Feedback. los comentarios, sugerencias, porque al final lo que buscamos, aparte de llegar a la gente, es pues participar y digamos, el mantener el contacto a través del correo electrónico no es para venderos luego lavadoras, aspiradoras o kayak, es simplemente por hacer comunidad, ¿no? Porque hace unos años, pues lo que lo petaban eran los foros y ahora pues son las redes sociales y otros medios. Y el podcast, y el podcast. Y el podcast, y el podcast. Somos el mejor podcast de kayak en castellano. Somos el mejor
porque yo no sé que haya ningún otro. Entonces somos el mejor. Es verdad, también somos el peor. Pero yo me quedo con que somos el mejor podcast de kayak en castellano. Y lo podéis disfrutar free. 0 euritos, 0 euros, 0 points. Disfrutarlo. Estamos aquí para que nos disfrutéis de nuestras chorradas y de nuestros conocimientos hasta donde llegan en el tema. Es un placer que nos escuchéis y nos vemos en el próximo episodio, ¿no, Carlos? Sí, un saludo a todas y a todas y un abrazo muy fuerte, no muy largo porque hace mucho calor, pero un abrazo muy fuerte a todos y todas. Aprovechad el verano. Adiós. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.